12 de diciembre de 1939, AU-40 Bristetta. 15 hombres de la patrulla soviética atravesaban el bosque congelado en Finlandia. Eran el ejército más grande de la Tierra, el invencible Ejército Rojo. Esperaban una victoria en 10 días. El primer disparo fue un susurro. El hombre de la retaguardia cayó y desapareció. El teniente escuchó un leve silbido poco antes del impacto. En menos de 3 minutos, 12 hombres estaban muertos. No hubo destello de disparo, ni sonido de un rifle. Era un fantasma, la muerte blanca. Lo que estaban a punto de descubrir era que ese fantasma era un granjero de 1,60 metros, usando un truco tan simple y contraintuitivo que cambiaría las reglas de la guerra moderna. Noviembre de 1939, la guerra de invierno había comenzado. Era Goliat contra David. 1 millón de soldados y 6.000 tanques soviéticos contra 300.000 milicianos finlandeses. Los comisarios políticos dijeron a las tropas que estarían en Helsinki en 2 semanas y empacaron sus uniformes de gala para el desfile de la victoria. La arrogancia del Ejército Rojo era palpable, basada únicamente en la matemática de la guerra. Eran el ejército más grande del mundo y no podían concebir el fracaso. Pero cometieron un error fatal. Miraron los números, no el mapa. Estaban invadiendo en pleno invierno, en un país 70% cubierto por bosques y lagos congelados. El general de invierno de Finlandia no era un hombre, sino el propio clima y estaba del lado de David. La respuesta finlandesa fue el sisu, coraje obstinado. Dejaron que los tanques soviéticos avanzaran, canalizándolos sobre lagos congelados para poder romper el hielo con artillería. Las tropas de esquiadores finlandeses, vestidos de blanco, surgían de los árboles en tácticas de guerrilla relámpago. Atacaban las cocinas y los oficiales y desaparecían. Los soldados soviéticos morían congelados por miles, no por balas, sino por la incompetencia de sus líderes. Sus uniformes verde oliva destacaban como puntos negros en papel blanco, transformándolos en blancos estáticos en un campo de tiro helado. Y en medio de esa pesadilla de nieve y fracaso, surgió un hombre, un fantasma blanco, despreocupado, que transformaría el invierno en su aliado más letal. Simo Häyhä no era un soldado de carrera. Era un granjero, cazador y un tirador premiado de la Guardia Civil. Medía apenas 1,60 metros, una figura diminuta, fácilmente ignorada. Simo trajo su propio rifle, un M28-30, una variante del Mosin Nagant. Cuando su comandante le ofreció una mira telescópica, el futuro de la guerra, el pináculo de la tecnología, Simo rechazó. Para sus superiores era terquedad, una táctica estúpida. Para Simo era pura lógica, la lógica fría y brutal de la supervivencia en el bosque. Simo sabía 3 cosas que el Ejército Rojo no sabía y que transformaron su rifle simple en una máquina de matar invisible. La mira brilla. El vidrio de la mira telescópica capta el sol débil del invierno. Y brilla, delatando al francotirador a 500 metros de distancia. La mira de hierro de Simo, que era apenas metal negro y opaco, no brillaba. El vapor A-40 Brustveritata. La respiración caliente crea una nube de vapor visible, una bandera blanca que marca la muerte. Simo mantenía la boca llena de nieve compactada. Enfriaba su aliento y cuando exhalaba no había niebla, ni nube, ni señal de vida. Era silencio e invisibilidad personificados. El disparo silencioso, el truco más genial y simple de sus técnicas. El disparo en clima ártico levanta una nube de polvo de nieve. Un soplo que revela la posición. Simo compactaba la nieve frente a su cañón, la regaba y la dejaba congelar en un bloque de hielo sólido. Cuando disparaba, el bloque absorbía el impacto, eliminando la nube. No era solo invisible, era indetectable. Usó la lógica simple de un granjero. La lógica de un hombre que vive con el frío para convertirse en un asesino invisible y perfecto. Mientras los líderes soviéticos se reían de sus métodos, él transformaba la línea del frente en un matadero particular. La cacería había comenzado.
La rutina de Simo era brutal, una fusión de estoicismo e ingenio. Se despertaba antes del amanecer. Tomaba su pan blanco y azúcar, la única provisión de calor, su traje de camuflaje blanco de varias capas, su rifle, su subfusil, su Omi KP-31 y sus esquís. Esquiaba solo detrás de las líneas soviéticas, un espectro en la nieve. Encontraba su nido, compactaba la nieve con las rodillas para afirmar su posición. Colocaba la nieve en la boca y esperaba. Esperaba por horas. El frío penetraba hasta los huesos. Pero Simo tenía el sisú, coraje obstinado. Se convertía en parte de la nieve. Su objetivo no era aleatorio. Eran oficiales leyendo mapas, operadores de radio y crucialmente hombres encendiendo fogatas. Estaba matando la inteligencia, la comunicación y el calor. Nunca disparaba 2 veces desde el mismo lugar. Disparaba. Luego usaba los esquís para moverse 100 metros al flanco y atacaba de nuevo. Los soviéticos bombardeaban la posición antigua con artillería pesada, matando solo árboles y perdiendo munición valiosa. Los informes de su comandante, el teniente Hutilainen, inicialmente eran de incredulidad. Simo volvía y decía 5 muertos, luego 8, luego 12. La doctrina decía que un francotirador de élite hacía 1 o 2 muertes por día. Los números de Simo eran imposibles, absurdos. El 21 de diciembre, Simo mató a 25 soldados soviéticos. El 22 de diciembre, mató a 23. En el día de Navidad, 38. Era una escala industrial de matanza hecha por un solo hombre. La moral del Ejército Rojo estaba en harapos. No era solo el frío, era el terror psicológico. Los soldados comenzaron a reportar que el fantasma nunca fallaba. No tenemos miedo de los finlandeses. Tememos el silencio. En nuestra doctrina, silencio significa paz. Aquí, silencio significa que él está observando. El soldado soviético congelado en su trinchera tenía que elegir entre morir congelado si encendía una fogata o morir invisiblemente por Simo. Las reglas de supervivencia soviética se volvieron brutales e inhumanas. Nunca corras para ayudar a un hombre herido. El fantasma está esperando al médico o socorrista. Déjalo morir. Simo había creado una zona prohibida de 1 milla de profundidad en todo el frente. Un área donde cualquier movimiento era sentencia de muerte. El comando soviético estaba en pánico total. La humillación llegó al alto escalón, escalando hasta Moscú. La orden vino. Encuentren y destruyan a la muerte blanca. Dejaron de enviar patrullas regulares. En su lugar, reunieron a sus mejores, equipos de contrafrancotiradores de élite de Moscú, con rifles de alta tecnología con mira telescópica. Goliat enviaba a sus especialistas contra el granjero. Simo, sin embargo, cazaba a los cazadores. Veía el brillo sutil de la mira telescópica, el error tecnológico que él había evitado. Y a 400 metros, un solo disparo de mira de hierro atravesaba la lente y el ojo del tirador enemigo. Cuando los francotiradores fallaron, intensificaron la ofensiva con artillería. Siempre que un soldado caía, cubrían todo el sector con morteros y obuses en un intento desesperado de matar a un solo hombre por saturación. Cientos de proyectiles disparados contra una sola posición sospechosa. Simo fue atrapado en esas barreras varias veces, pero sobrevivía, enterrándose en la nieve suave. Cuando la barrera cesaba, Simo volvía caminando al refugio, cubierto de tierra y nieve, y decía, estaban ruidosos. Hoy, la cacería de Simo se convirtió en la obsesión nacional soviética de la Guerra de Invierno. A finales de febrero de 1940, el comando soviético intentó lo impensable. La frustración con la figura legendaria apodada la Muerte Blanca, Belaya Smert, se había transformado en un problema de moral que minaba la campaña entera. La figura de Simo Haija estaba causando más bajas por miedo y pánico que por balas. Reunieron un pelotón especial de contrafrancotiradores. No era un hombre. Eran 30 de sus mejores snipers y ametralladores.
todos equipados con miras telescópicas de última generación y órdenes directas para exterminar al fantasma. El Ejército Rojo, el más grande del mundo, estaba oficialmente cazando a un solo granjero. Esta cacería de élite representaba la arrogancia final de Goliat, la creencia de que la tecnología superior siempre vencería a la astucia. El pelotón entró al bosque al amanecer. Simo estaba enterrado en un montículo de nieve a 400 metros, esperando desde hacía 6 horas. Inmóvil, su respiración contenida por el hielo. Los observó. Los telescopios brillando al sol débil. Las botas pesadas aplastando la nieve. La lógica soviética en exhibición. Esperó hasta que el pelotón pasara y apuntó al operador de radio. El último hombre, el eslabón de comunicación. Crack. El operador de radio cayó. El caos se instaló. Mientras el pelotón abría fuego masivo contra los árboles, el punto desde donde pensaban que vino el disparo, Simo usaba sus esquís para moverse 300 metros al flanco de ellos con la fluidez de un depredador. Estaba anticipando cada paso táctico. El teniente soviético, intentando reorganizar la formación, fue el siguiente en caer. Pánico. Los hombres restantes, ahora sin liderazgo y confundidos, estaban atrapados en su propio equipo pesado. El sol comenzó a ponerse. Al caer la noche, con la temperatura a 35 °C, el frío se convirtió en un arma por sí solo. Un pequeño grupo desesperado rompió la formación y se amontonó, intentando encender una fogata, un error capital. Fue el último error. Simo emergió de los árboles no con su rifle, sino con su subfusil Suomi KP-31, un arma rápida y brutal para combate a corta distancia. Descargó un tambor de 71 balas en medio del grupo amontonado, transformando la fogata en una masacre. En 10 segundos, el tiroteo había terminado. Los sobrevivientes huyeron hacia la oscuridad, abandonando a sus heridos, corriendo del fantasma que no podían matar. A la mañana siguiente, patrullas finlandesas encontraron 27 cuerpos del pelotón de élite. La muerte blanca había ganado la cacería. En menos de 100 días, Simo Häyhä tuvo 505 muertes confirmadas con su rifle. Este número no incluía los más de 200 que mató con su subfusil. Había superado a todos los francotiradores de la historia moderna con una mira de hierro y un truco de granja. El alto mando finlandés, en un gesto de reconocimiento histórico, lo promovió al rango de segundo teniente, la promoción más rápida en la historia militar de Finlandia. Simo ya no era solo un granjero, era un símbolo. El Ejército Rojo, por otro lado, solo quería que desapareciera para restaurar su propia honra. El 6 de marzo de 1940, Simo estaba en su posición en el último y más desesperado ataque soviético. La guerra estaba a punto de terminar, pero el destino tenía un último enfrentamiento programado. Un solo soldado soviético, un contrafrancotirador, tuvo suerte. No vio a Simo, pero disparó en el momento exacto. Disparó una bala explosiva. Impactó a Simo Häyhä directamente en el rostro. El impacto fue catastrófico. Un relámpago de dolor y oscuridad. La bala destrozó sus huesos maxilares superior e inferior. Simo cayó en la nieve inconsciente. La sangre manchó el camuflaje blanco y sus compañeros lo arrastraron pensando que estaba muerto. La mitad de su cabeza había desaparecido, dijo un soldado finlandés. Pero el hombre que contuvo a un ejército no estaba muerto. La muerte blanca se negó a morir. Fue encontrado más tarde vivo y llevado de urgencia a un hospital de campo. Despertó del coma el día en que la guerra de invierno terminó, 13 de marzo de 1940. Había permanecido en silencio en el momento exacto en que la lucha terminó. Cumplió su deber hasta el último segundo, y David, aunque gravemente herido, sobrevivió a Goliat. La guerra había terminado, pero la leyenda apenas comenzaba. La guerra de invierno había terminado. En papel, Finlandia perdió territorio, pero humilló a Stalin, infligiendo más de 1 millón de bajas.
El Ejército Rojo, con sus millones de hombres, fue paralizado por una nación de esquiadores y un solo granjero. El mundo observó atónito mientras el Goliat soviético tambaleaba sangrando en el hielo. La victoria, de hecho, no estaba en la mesa de negociaciones, sino en la moral y la reputación militar. Finlandia conquistó algo inconmensurable: el respeto obstinado del mundo y la preservación de su alma nacional. El terror que Simo infligió convenció a Adolf Hitler de que la Unión Soviética era una estructura podrida. La incapacidad del Ejército Rojo de lidiar con 300.000 milicianos en la nieve y el pánico causado por un solo tirador fue una señal clara para el Führer. Muchos historiadores argumentan que la debilidad expuesta por hombres como Simo ayudó a convencer a Hitler de lanzar la Operación Barbarroja un año después, un error de cálculo monumental basado en la arrogancia soviética de preguerra. Los 505 hombres que Simo mató fueron solo el comienzo, pues su legado fue un catalizador para la mayor carnicería de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de marzo de 1940, el destino de Simo parecía haber llegado a su fin. Fue alcanzado en el maxilar por un francotirador soviético, una bala explosiva que desgarró el lado izquierdo de su cara. Fue encontrado al borde de la muerte, con la mitad de la cabeza deformada. El propio Simo describió el evento con la simplicidad brutal de un hombre del bosque. Sentí un gran golpe. Simo Häyhä pasó por 26 cirugías agonizantes para reconstruir su rostro. El lado izquierdo de su cara quedó permanentemente marcado, recordándole que incluso el David más ingenioso carga cicatrices de Goliat. La muerte blanca ahora llevaba la marca de la guerra en su propio rostro. Fue el precio físico pagado por su genialidad, una marca indeleble de su confrontación contra el imperio. Pero Simo, fiel a su naturaleza, Sisu, no buscó gloria ni riqueza. No se convirtió en un conferencista de guerra, ni en un general. Volvió a casa, recibió una granja, crió perros de caza y se convirtió en un cazador de alces exitoso. Su vida de posguerra fue un regreso a la esencia, a la simplicidad de la existencia que le había dado sus habilidades mortales. El silencio del bosque, que fue su campo de caza, volvió a ser su hogar. Vivió hasta los 96 años. Su larga vida, después de haber sobrevivido a una herida que mataría a cualquier otro hombre, es una prueba final de su indomable Sisu. La reflexión final sobre Simo no está en sus números, sino en su filosofía. Cuando le preguntaron sobre el secreto de su éxito, dio una respuesta de una palabra que hace eco a la fría lógica del bosque: práctica. La respuesta no era sobre odio o ideología, sino sobre el dominio de una habilidad simple y práctica. Nunca se arrepintió de haber matado a 505 hombres. Dijo: hice lo que me dijeron que hiciera, y lo hice lo mejor que pude. No había heroísmo grandioso. Había solo deber cumplido con ingenio. Esta es la esencia de nuestro tema. La genialidad surge de la lógica, no de la emoción. Fue el hombre que vio un problema que los especialistas fallaron en ver. Los especialistas soviéticos vieron miras de alta tecnología y doctrina de campo de batalla. Simo vio un objetivo brillante y una nube de vapor condenatoria. Invirtió la lógica de la guerra moderna, usando la simplicidad brutal de la supervivencia para superar la arrogancia de un imperio. Su truco estúpido de usar miras de hierro, nieve para ocultar la respiración y hielo para amortiguar el disparo, no fue solo una táctica. Fue una protesta silenciosa contra la complejidad innecesaria. Simo Häyhä prueba que las guerras son ganadas no solo por grandes ejércitos, sino por el sisú silencioso de individuos. Es la historia del granjero que usa el propio frío como arma, y que enseña al mundo que en la guerra, la ingenuidad de David siempre puede derribar la arrogancia de Goliat. Su legado más duradero es la lección de que el hombre más simple, cuando está armado con la lógica de la naturaleza, puede ser el oponente más letal para el poder tecnológico y arrogante. Su historia permanece como un manual no escrito de cómo la inteligencia simple y aterrada puede anular el poder aplastante.
Fue y será para siempre el mecánico desacreditado que encontró la debilidad de un ejército entero. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no te detengas aquí. Tenemos otro video que está directamente conectado con lo que acabas de presenciar. Una historia igual de poderosa, igual de fascinante. Haz clic ahora y descubre el siguiente capítulo de esta saga histórica. Te garantizo que no te arrepentirás.